Estamos esperando que se conecte la Mari. Ahí Hola, está. hola, Ay, no. buenas. Bueno, ¿Me escuchás? quería dejar el chat, pero para que quedara el nombre ahí, pero no lo iba a leer y no lo leí, y bueno, ya está. Ya, ya no es momento. Es lo que es. ¿Estoy? ¿Me ves? Te veo. Pero mira, si se ve Sí, mucho acá arriba tuyo. A ver, baja el se ve celu. mucho la frente. No, se ve Ahí, la pared. A ver, ahí, un poquito más. Ahí mejor. Ahí está. Y yo, ahí estamos. estamos. Bueno, muchas gracias a la gente que se va sumando. Bienvenidas, bienvenidos. Acá hemos abierto una cuenta nuestra hace unos días que se llama Aucantún, y ahí está la Mari ahora, así que le invitamos a todo el mundo a pasar por ahí. Hemos hecho varias publicaciones sobre lo que vamos a hablar ahora y sobre un montón de otras cosas también. Que bueno, que tienen que ver un Bien, poco con la crianza, con el acompañamiento, con la posibilidad de mirar a las infancias y las adolescencias en un lugar de respeto, y más en este momento de pandemia donde hay mucha tela para cortar. sí, y también, bueno, aclarar que es parte de un proyecto que estamos iniciando juntas como colegas y como amigas, así que, bueno, también invitamos a todos a que se sumen, van a haber muchas sorpresas en el camino y bueno, estamos muy contentas de poder iniciar esto juntas, así que bueno, ojalá que nos puedan ir siguiendo a poco. Bueno, ¿te parece si nos presentamos y largamos? Dale, ya arrancamos, dale, Bueno, voy y vos ya te presentás y arrancás. Mi dale, nombre es Paola La Espada, soy licenciada en psicología, me dedico a la primera infancia, acompaño a bebés desde que nacen hasta los 4 o 5 años más o menos, y acompaño también a las mamás en el embarazo, durante el parto y puerperio. Y hace un tiempo que he abierto un espacio virtual que se llama Circular en Crianza, y ahí estoy publicando todo este brote de creatividad que trae consigo el puerperio, porque tengo un pequeño de y un poquito más, 1 año y medio pasar. Así que les invito a pasar también por ahí. bien. Bueno, yo soy Marina González, licenciada en psicología. Actualmente me estoy formando en lo que es niñez y adolescencia, un poco enganchando las edades hasta donde hace Pau en adelante, hasta las adolescencias, también con una mirada desde la crianza respetuosa, algo que de a poco estamos aprendiendo. Bueno, estoy formada también en lo que es psicología forense, soy perito. Y bueno, soy tía de Fran y Sofi, que eso también me lleva a dedicarme un poco a esto eh, y verlo también como con mucho más amor. Así que bueno, comenzamos, ¿sí? Dale, dale. Nos dicen que se escucha eco. ¿Ustedes escuchan eco los que están? Sí, cuando yo hablo, antes de que empecés a hablar vos, llega un poquito más tarde de lo que yo digo. A ver ahí, capaz ahí se escucha mejor. Ahí no lo escuché. A ver, Ah, vamos a ir viendo. Puede sí, ser porque bueno, estaba con los auriculares. pequeñito Bueno, tema. comienzo. Comienzo y que nos vayan diciendo también qué es lo que va pasando. Bueno, vamos a comenzar con pandemia, que es un tema que también estuvimos hablando la otra vez, eh, con respecto a esto de que frente al COVID, ¿sí? Al coronavirus, debimos adaptarnos a una nueva realidad. Ya habíamos hablado la otra vez también de que este bichito nació en China y a poquito fue invadiendo, por así decirlo, todos los países donde se fue dando, ¿sí? Y frente a esto nos tuvimos que adaptar a una nueva realidad, ¿sí? A esto nos referimos a no solo a lo laboral, a lo social, sino a lo educativo, ¿sí?
En el plano educativo comenzaron las clases online, las clases en casa, ¿sí? Que esto en algún punto hizo que las familias tuvieran que irse adaptando y acomodándose a esta nueva realidad, y en realidad esto también tenemos que tener en cuenta de que comenzó en marzo, pero a lo que venimos hoy transitando, todo esto también ha ido cambiando y se ha ido presentando de diferentes maneras. Esta nueva realidad tiene impacto a nivel psicológico, emocional, orgánico también, ¿sí? Porque frente a este temor que surge, a esta incertidumbre, como que nos planteamos, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cuándo terminamos de estar aislados, de no poder hacer lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, esta situación de aislamiento, y a partir de marzo, surge de que el impacto de la cuarentena tuvo efectos psicológicos, ¿sí? Como principalmente, bueno, cambios en el estado del ánimo, ¿sí? Angustia, irritabilidad, tristeza, acompañados de situaciones orgánicas, como por ejemplo, desgano, cansancio, pero hay algo que sí apareció mucho en consultorio, yo que trabajo en una obra social y atiendo en forma online todos los días, apareció la famosa ansiedad, ¿sí? ¿Qué pasó? Habían pacientes que ya tenían y que muchos se les produjo crisis, que bueno, ya lo vamos a ir explicando, pero desencadenaron crisis propias y como una reacción esperable a esto que está sucediendo. Y también, en muchos casos, se desencadenó como esto mismo, como una forma de reaccionar a esto nuevo, a esto desconocido, que en realidad nos estamos acostumbrando todos los días a convivir con esto, y de alguna manera sabemos que en algún momento se va a terminar, pero no sabemos cuándo, y esto es lo que en realidad en cierta manera genera la ansiedad. Pablo, ¿nos explicás un poquito en qué consiste la ansiedad? Sí, ahí quería como aportar un poco también a lo que estabas diciendo, que justamente ante lo desconocido, de qué es esto y qué pasa, aparece la ansiedad, lo desconocido de lo que pasa afuera y lo desconocido de ahora qué hago, cómo actúo, si yo venía haciendo más o menos algo parecido, de repente ahora nada, no sé para dónde ir. Y la ansiedad es una emoción que en cantidades amigables, por decirlo de alguna manera, nos ayuda a resolver cosas. Ahora, por ejemplo, antes de empezar el vivo, la ansiedad nos ayudó a movilizar y a resolver y a estar preparadas para tener la energía para este momento. Pero hay momentos, otros, u otros movimientos de la ansiedad en los que es tal que interrumpe la vida cotidiana y tenemos un montón de síntomas o manifestaciones, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Y la ansiedad surge para resolver una situación. Es una emoción viejísima, arcaica, que ayudaba antes a salvar la vida de la gente. Y ahora también nos ayuda. En algún punto nos salva la vida de esta nueva situación y nos mueve y nos impulsa a movernos y a resolver algún tipo de situación. ¿Cómo la podemos ver, la ansiedad? La podemos ver en manifestaciones del cuerpo, en la manera de ver el mundo, psicológicamente, por ejemplo, en las rutinas, en la alimentación, el sueño, influyen un montón de cosas. Hay muchos estudios que se han hecho a nivel mundial que a la hora de analizar la ansiedad en niños y niñas, dicen que hace rato que viene aumentando, pero con esta situación de pandemia ha aumentado muchísimo más. Porque aumentan los factores de riesgo. El factor de riesgo principal es que a un niño o una niña no le podemos decir que se quede quieto, porque no pueden, porque va en contra de su naturaleza. Necesitan moverse, necesitan ir para acá, ir para allá, subir, bajar, para conocerse y conocer el mundo. Y de repente tienen que estar en su casa. No pueden acceder a lugares públicos o a espacios verdes. Extrañan a sus seres queridos que no los pueden ver. Y además, cuando encima hay hacinamiento, vive mucha gente en la misma casa, y no acceden a alimentos saludables o a alimentos, porque también es una situación real, entonces se exacerba la ansiedad, y como la ansiedad la transmitimos en el cuerpo, porque nos comunicamos a nivel de posturas y de gestos, tonos de voz y miradas, y nos transmitimos las emociones, entonces lo que siente uno o dos integrantes de la casa, lo siente también el resto. Entonces tenemos que ser como muy conscientes de qué estamos sintiendo y de que la ansiedad se propaga y la sentimos igual.
En niños y niñas la ansiedad la podemos observar, por ejemplo, en estallidos emocionales. Diferente de un berrinche, aunque se parece mucho, pero de repente están haciendo algo y explota una emoción. O están más retraídos, no tienen ganas de comunicarse. O de repente habían logrado algunas cosas y vuelven para atrás. Control de esfínteres, dormir en su propia cama, dejar la teta, hacer algunas cosas solos o solas y vuelven a un proceso anterior, porque la ansiedad lo que genera es como cierta resistencia a lo nuevo. Otras cosas puede ser sudoración, pueden ser tics nerviosos o algunos gestos repetitivos que aparecen, la relación con la comida, por ejemplo, de querer comerse todo o no querer comer, o sea, como los extremos van manifestando ansiedad. ¿Qué es lo preocupante de esto? Porque la ansiedad en realidad es una emoción y no necesariamente es mala. Lo preocupante es que en el tiempo se extienda y que empiece a bloquear algunas cuestiones cotidianas. Por ejemplo, un niño o niña que siente ansiedad no se va a poder concentrar, ¿no? Porque cuando la emoción es muy alta, no podemos pensar con claridad. Y cualquier emoción, ansiedad, tristeza, enojo, muchísima alegría, euforia. Entonces, bueno, yo en adolescentes y adultos se manifiesta de una manera similar, pero bueno, no sé, Mari, si querés. Bien. A ver, yo también voy a hablar esto, como decía recién, desde la experiencia, desde atender pacientes en forma continua y hacerles el seguimiento, y lo que observé también este temor y preocupación, que como decíamos, como una respuesta adaptativa de, a ver, un temor propio y de los seres queridos. Y esto también en forma excesiva. Por supuesto, también cambios en el sueño, ¿sí? Porque en muchas ocasiones encontramos esto de que tengo insomnio, son las 3 de la mañana y estoy despierto y no me puedo dormir. Bueno, esto también es una manifestación de la ansiedad. Los cambios en la alimentación, como nos contó Pau, comer en forma excesiva y en no poder distinguir si es un hambre fisiológico o un hambre emocional, y en esto tenemos que como estar muy atentos, porque se da mucho esto de que por ahí tengo hambre, pero de repente no sé distinguir qué tipo de hambre es, ¿sí? Claro. Después, también encontramos al principio, y ahora también que también tenemos un poco más de aislamiento, un poco más de restricciones, en una necesidad excesiva de hacer cosas. ¿A qué me refiero a esto? Como a hacer todo lo que no pudimos hacer antes. Y está bueno, porque en cierta manera este tiempo también nos sirve para hacerlo productivo, sino quedarnos quietos o sin hacer nada. Pero en esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque el exceso, los extremos, también son perjudiciales, ¿sí? También, bueno, el nerviosismo, tensión que se manifiesta en el cuerpo. Y en esto sí me parece importante destacar que si nosotros notamos que esto empieza a afectar nuestra vida laboral, en los casos de la gente que continúa trabajando, en nuestra vida social, en lo familiar, esto se empieza a pueden desencadenar crisis de ansiedad, que la crisis de ansiedad es un miedo excesivo a una situación, y se puede manifestar. Voy a decir algunas manifestaciones para que tengan en cuenta, obviamente que no, si tienen algo de esto es patológico, pero sí, en caso de presentarlos, también nosotros tenemos que estar atentos a esto que nos está pasando y consultar con un profesional en el caso de que a mí me preocupe esto, ¿sí? Por ejemplo, que aparezcan palpitaciones, náuseas, dificultad para respirar, dolor en el pecho, siempre, por supuesto, descartando lo clínico. Yo siempre a mis pacientes les digo, descartemos lo clínico y, por supuesto, vamos trabajando la parte psicológica, pero obviamente que si tiene dolor en el pecho, tiene que asistir a un médico clínico. Después, en los adolescentes, lo que puedo observar, esto que vos dijiste recién, la dificultad para concentrarse. Es algo que, a ver, la ansiedad se manifiesta de tal manera que no tienen la posibilidad de sentarse a estudiar. También, bueno, los cambios en el sueño, y esto que ya habíamos hablado en la charla anterior, esto de cambiar un poco, de dormir de día y estar despiertos de noche como una forma de separación de la familia. Pero también tenemos que, cuando se van a acostar, existe esta dificultad para dormir, sí se presenta también, y esto también es una manifestación de la ansiedad. Después tenemos también, y lo he visto mucho, dificultad para socializar. Algo característico en la adolescencia, ¿sí? Tiene dificultad para socializar. ¿Por qué? Porque
posiblemente todo esto que le esté pasando por dentro y algunas manifestaciones que aparezcan en forma orgánica, no les puedan poner nombre, ¿sí? Entonces, como que no saben qué es lo que realmente les está pasando y de alguna manera se retraen y no le cuento a mi familia, pero tampoco le cuento a mis amigos, ¿sí? Entonces, esto también es una forma de mostrar dificultades para socializar y es una forma en que se manifiesta la ansiedad. Por supuesto que esto va acompañado de la situación de encierro, de las clases en casa, de que cambia la rutina y de la hiperpresencia familiar, algo que habíamos hablado también un poquito la otra vez. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Como en una primera instancia, ser empáticos, ¿sí? Es difícil, pero en esto los padres o las familias, las madres, tenemos que poder escuchar, poder contener, ver realmente qué está pasando, intentar ayudar, por supuesto que si nos dejan. Sí, Ahí me Pau. parece como, eh, en esto que decías recién, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahora, esto de poder poner en palabras esto de la comunicación, y ahí va la empatía, de como, entiendo lo que estás sintiendo, entiendo que estás nerviosa, entiendo que tenés miedo, entiendo que estás enojada, entiendo que no querés saber nada con estar acá adentro, y bueno, ¿cómo podemos resolverlo? Me parece maravilloso porque incluso nosotras a veces, adultas, no sabemos qué nos pasa. Y de repente me encuentro haciendo algo y digo, ¿y por qué estoy haciendo esto? Ah, y ahí recién me doy cuenta que tenía una ansiedad que no comprendía. Alguien que todavía está desarrollando toda su capacidad intelectual y de conocerse a sí misma y a sí mismo, todavía le va a costar mucho más, ni hablar de niños y niñas chiquititos, como Ujú. más es necesaria la comunicación ahí y poner en palabras para que comprendan qué está pasando y poder resolver. Bueno, estás enojada, genial, no le pegues a tu hermana. ¿Qué podemos hacer? ¿Le querés pegar un almohadón? ¿Querés gritar? ¿Querés dibujar? ¿O estás ansiosa? Bueno, estás nerviosa, ¿qué querés hacer? Proponerle una opción también para poder bajar ese estado de ansiedad que le revuelve todo y que no le permite encontrar una salida. Ujú. Por supuesto, esto también sin juzgar, porque a veces decimos, bueno, pero ¿por qué te enojaste? No, a ver, también esto de ser empático significa no juzgar a la otra persona, y esto no solamente con nuestros hijos o hijas o adolescentes, sino también con todas las personas, ¿sí? No podemos juzgar por esto que estás sintiendo, simplemente está bueno que podamos ponernos en el lugar este de contener. Otra estrategia que podemos utilizar es la actividad física, que ya lo habíamos hablado la otra vez, esta descarga corporal, y también ofrecer algún tipo de actividad recreativa. Esto para todas las edades, ¿sí? La descarga a través del juego, del arte, de situaciones que permitan poner el cuerpo por ahí frente a esa situación, por ahí es utilizado como medio de descarga, ¿sí? Y también, y esto es recomendable para, más que todo para los adolescentes y los adultos, al estar expuestos mucho a la información, debemos evitar sobreinformarnos. La sobreinformación, en cierta manera, también aumenta estos niveles de ansiedad. ¿Por Claro. qué? Porque es como que todo el tiempo estamos recibiendo información, que se murieron tanto, que están tantos internados, que a este le dio positivo, que a este no. Y eso, en cierta manera, también nos empieza a poner ansiosos porque sabemos que capaz en algún momento esto nos pase, sobre todo en esto que está sucediendo hoy en la provincia. Entonces, está bueno de que por ahí elijamos como familia informarnos una sola vez en el día y si es que queremos, pero evitar estar como conectados todo el tiempo a esta situación de estar informándonos de noticias que no son para nada agradables. Y no solo la información del noticiero, sino el solo hecho de estar en contacto con la tele, especialmente para los más peques, eh, genera como una invasión sensorial solamente desde un lugar y toda esta necesidad de movimiento, encima que están adentro, que por ahí no tienen tantas posibilidades de desarrollar su movimiento libre, la tele genera que todavía se acumule más esta necesidad y en vez de poder expresarla y moverse y descargar y generar endorfinas para relajar y sentir placer, todo lo contrario. Entonces, hay que tener como muchísimo, hay que tratar a la tele y a las redes y los noticieros con mucho cuidado, son un arma de doble filo. Por Quería supuesto, agregar por supuesto.
no sé si vos terminaste con, si no, porque quería contar un Sí, poco del juego. El juego, especialmente en los más peques, es sumamente importante el juego libre. El juego libre para poder canalizar todo lo que pasa adentro, ya sea un estado de ansiedad o ya sea una situación de miedo, de angustia o de no comprender lo que está pasando, cuando les permitimos jugar libremente, sin juicio, sin darle ideas, sin decirle cómo hacer las cosas, sin enseñarles, les permitimos que puedan ordenar toda la información que tienen afuera, en un juego, y hacer de cuenta que un montón de cosas y poder sanar y poder resolver ahí, y ya que respondo esa pregunta muy interesante, los videojuegos son un espacio de recreación, como cualquier otro, como la tele, como la red social, que son importantes, pero también generan un bloqueo de este, depende qué tipo de juego, por supuesto, de esta parte de la posibilidad de interactuar con otra persona, la posibilidad de comprender lo que me está pasando, la necesidad de movimiento, todo esto queda como trunco con los videojuegos. Ya vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de aprendizaje sobre los 7 sentidos que tenemos, pero los videojuegos un rato está bien, pero un rato. por supuesto. Bueno, Pau, hablamos un poquito de aprendizaje, ¿te parece? ¿Nos contás un Dale, poquito? dale, así no nos vamos, no sé cómo estamos, Sí, estamos. sí, Sí, vamos ahí. vamos a tener que meterle un poquito de rapidez. Bueno, la idea también de este espacio era que pudiéramos comprender cómo es que aprendemos y qué cosas son importantes a la hora de hacer la tarea en casa. Como para hacerlo breve, en el aprendizaje tenemos que tener en cuenta 3 cosas muy importantes. La primera es que para poder aprender, para poder apropiarme de un conocimiento, hacerlo mío, tengo que hacerlo de una manera propia, ¿no? Como, valga la redundancia, a mi manera, desde mi forma, desde quien soy. Y para poder apropiarme de un conocimiento, me apropio con mi cuerpo y con mi movimiento. Y por ende tiene que haber emociones. Las emociones tienen que estar presentes en el aprendizaje. ¿Qué emociones? Todas las emociones, porque no hay ni buenas ni malas. ¿Pero por qué? Porque una parte, a la hora de comprender y a la hora de memorizar, una parte del cerebro se encarga específicamente de la memoria y la otra necesita la emoción. Las dos juntas, cuando dormimos, se potencian. Entonces recordamos todo lo que aprendimos en el día. Las emociones ayudan a fijar conocimiento y el interés. Si a mí no me interesa para nada lo que estoy haciendo, es muy difícil que lo pueda aprender y entender, que es un tema y no es menor, Por pero supuesto. bueno, ahí vos vas a hablar un poco de este acuerdo que podemos hacer con las docentes también o de cómo podemos charlar, pero es importante que haya algún tipo de interés. Y si no, buscarle la vuelta, o sea, acompañar, que me imagino que en la casa lo hacen, porque en general me lo cuentan mucho las mamás, que son con las que más hablo de estos temas, y me dicen, bueno, mira, me inventé una forma para que le interesara, bueno, ese es el camino. Cuando hay interés, hay placer y hay emociones. Cuando están las emociones, se fija el aprendizaje y se comprende. La otra es comprender las necesidades en el momento en el que lo necesitan. Voy a ser muy breve con esta explicación, pero me parece que es muy importante. Tenemos 7 sentidos. Los primeros 5 que ya los conocen todo el mundo, y 2 más. El de movimiento, la necesidad de moverme, de mover todo mi cuerpo, interno y a nivel interno de los órganos, ¿no? De reconocer movimientos internos y externos de manos, cabeza. Y la propiocepción, que es el séptimo, que es reconocer mi cuerpo en un momento dado. Ahora yo sé que tengo las piernas cruzadas, que estoy en el piso, que estoy hablando, que estoy moviendo las manos, soy consciente de mi cuerpo en el espacio. Cuando estamos haciendo la tarea y solamente tengo no sé, por ejemplo, la vista y el tacto ocupados, los demás sentidos no están incorporados, no están tenidos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Quizás, como todas las personas reaccionamos diferente al mundo y emitimos una respuesta diferente, hay personas que quizás eso le parece muy, muy poquito estímulo. Entonces, para poder estar equilibradas necesitan más estímulos. Entonces, a lo mejor un Ujú. vaso de agua fría les viene bien. O salir a dar una vuelta a la manzana. O irse a bañar y volver a estudiar. O cambiar de actividad y hacer o moverse un rato o hacer un poco de actividad física, porque eso le genera mayor estimulación de sus muchísimos estímulos. Como poquísimos estímulos generan ansiedad. Entonces, ya sea que haya música, ruido, no sé,
luces, movimiento, tenga que bailar, tenga que moverse y no se puede, solamente tenga que utilizar un solo sentido que es la vista y no moverse, no, entonces todo eso genera ansiedad y dificulta y además poder hacer algún acuerdo con Bien, vos. sí, a ver, en realidad esto es importante que tengamos en cuenta de que para todos fue un cambio, ¿sí? Tanto para la escuela como para los docentes, niñas, niños, adolescentes y la familia en sí. La escuela en esto tuvo que asegurar y prepararse para la continuidad pedagógica. Estamos aprendiendo todos, tanto los docentes como que van acompañando este proceso, como los padres, madres o la familia, y los niños y niñas que en cierta manera estaban comenzando las clases y de repente les cambiaron todo el panorama. Cambió todo, ¿sí? Cambió todo lo que teníamos previsto, cambió la forma de enseñanza, ¿sí? Entonces, rompe esto con ciertas estructuras de las que ya veníamos, como que ya veníamos acostumbrados, ¿sí? El docente en la escuela con nuestros hijos e hijas, y nosotros en la casa acompañando con las tareas escolares, por ejemplo, la tarea en casa, o de repente, padres, madres, familia, se encuentran frente a la situación de que tienen el docente, por supuesto, siempre presente. Entonces, vamos a destacar de que, y muchas veces lo recomendé a muchos papás y mamás que estaban sumamente desbordados y era como la descarga era el docente o la docente. Entonces yo le decía, bueno, pero a ver, también ponernos en el lugar de esta persona, ¿sí? Empezar a planificar de otra manera, mandar tareas todos los días. A ver, también tiene una familia, seguramente, o cosas de qué ocuparse. Entonces, a ver, y como podían, porque en esta situación, y como pueden, en esta situación también se están acomodando. Entonces, los padres como intermediarios entre el docente y los hijos e hijas, poder ser facilitadores, a poder apoyar a este o a esta docente, seguir este proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto entendiendo los tiempos, y en esto que vos hablabas, ¿sí? Que no todos aprenden de la misma manera y en los mismos tiempos, y sobre todo en esto, porque capaz, por ejemplo, el 9, y yo no me acuerdo la tabla del 9, y me cuesta un montón. Entonces, eh, también en esto, las mamás y los papás también tuvieron que en la misma, ser empáticos con el docente, entender lo que pasa en la realidad todos los días. Básicamente eso es como lo que intenté transmitir de los docentes, porque en realidad eran como dije recién, las personas. No, y aparte las docentes están aprendiendo cómo, así como nosotras en la casa, y eh, la posibilidad de decir, bueno, mirá, me funciona esto, no me funciona esto. Mi hijo tiene un proceso, quizás se demora una semana en hacer la tarea. ¿Por qué no te puedo entregar la tarea la semana que viene? O como flexibilizar y llegar a algunos acuerdos. Me parece fundamental esto que decías vos de, no es mi enemiga la docente. Realmente somos un equipo y podemos juntas ver cuál es la mejor manera de acompañar a mi hija, a mi hijo que está aprendiendo y que en este momento necesita seguir aprendiendo. Por supuesto. Y en esto también poder guiar también a nuestros hijos e hijas en este proceso. Sí, me parece importante que
a ver, los padres son los que reciben la tarea, ¿sí? Entonces por ahí poder ir guiando de a poco este conocimiento, que puedan ir haciendo esta tarea, que ya lo vamos a incentivar en que se vaya produciendo esta tarea, porque las tareas como un objetivo que se va logrando, y esto que los vaya motivando para de a poco ir realizando esto, porque entendamos que también el contexto es distinto, la persona con la que están estudiando es distinta, no tienen sus compañeritos, entonces es una situación bastante compleja y debemos ir analizando todas estas cosas que van rodeando a este estudiante, ¿sí? Hemos hablado mucho de esto también en nuestro Instagram, en Aucantún. Hemos podido, como bueno, charlar de cuál es la situación que estamos atravesando como personas trabajadoras, que tenemos que estar adentro, que tenemos que acompañar las tareas y cómo también encontrar un equilibrio para resolver esa situación, porque a veces nos sentimos desbordados porque no sé qué hacer, porque no sé cómo acompañar. También es la idea de este vivo, y brindar algunas herramientas bien específicas para poder ver cómo en el momento de hacer la tarea me desempeño para que salga lo mejor posible. Además de todas estas estrategias que venimos charlando hasta ahora. Así que, bien, por eso mismo, si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de responderlas al final, así que si las quieren ir escribiendo, buenísimo. Las chicas de Salud nos van a ir las van a ir transcribiendo para que las podamos leer, porque si las leemos ahora se arma. Les digo que la atención, poder focalizar en todo es muy difícil. Así que ustedes vayan escribiendo y las vamos a contestar en un ratito. bien. Bueno, Pau, me interesa en esto que hablaste recién del tema del aprendizaje y las emociones, poder también poder hacer llegar un poco todo lo que significa las emociones, ¿sí? Todo niño, niña o adolescente necesita ser reconocido y validado por los padres, ¿sí? Y este adulto, a través de su madurez emocional, es el que le va a ir brindando esta contención, regulación y validación de sus propias emociones. Tenemos que tener en cuenta de que las emociones influyen en un montón de aspectos, en el cuerpo, en el entorno, en las ideas que tenemos, en las sensaciones, en los sentimientos. Por eso es importante identificarlas. ¿Qué significa identificarlas? Poder darles lugar, reconocerlas y validarlas como tal. ¿Qué quiere decir esto? En criollo, ponerle nombre. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, que mi hijo o mi hija se enoja porque no le salió la tarea, ¿sí? O porque no le sale 9 por 8. Bueno, a ver. No me acuerdo cuántas. Tú enojes. No, yo ni me acuerdo. Nos dedicamos a la psicología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decimos, tu enojo se debe a esto que estamos haciendo, por ejemplo, o ¿cómo puedo ayudarte en este momento? ¿Querés que hagamos otra cosa? Sí me parece importante que podamos como ir acompañando esto que está pasando. ¿Con esto qué hacemos? Reconocemos que está pasando algo y validamos esa emoción. Entonces, sí me parece importante acá que cuando, por ejemplo, nuestro hijo o hija se sienta invadido por una determinada emoción, que primero tengamos en cuenta de que no nos tenemos que enojar, ¿sí? Esto que le está pasando no nos está haciendo a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas mamás, digo mamás porque me manejo mucho más con las mamás en este momento, me dicen, no me hizo la tarea, me hizo enojar, me lo hace a propósito. Entonces, en esto tenemos que tener en cuenta de que esto que les está pasando no nos está haciendo a nosotros, ¿sí? Lo que está haciendo es poner de manifiesto algo que le pasa, algo de lo que está sucediendo en ese entorno, en ese momento y en ese lugar, lo está afectando, ¿sí? Entonces, esto sí debemos tener en cuenta de que no nos enojamos, tratamos de ser lo más pacientes y serenos posibles. También le ofrecemos contención, ¿sí? Si la acepta, ofrecemos disponibilidad frente a una situación que está sumamente desbordado. Y si no, también podemos brindar diferentes opciones, como venimos hablando, a través del juego, del arte, o simplemente, y a veces es muy valioso, dar un abrazo, un beso, o que sientan ese calor o esa contención más cercana, ¿sí? Y en esto me parece importante también destacar que los adultos tenemos que entender de que nosotros también nos podemos desbordar. Y esto tiene que ver con un post que subimos entre ayer y hoy,
con Pau en Aucantún, donde explica de que no podemos con todo, ¿sí? Entonces nosotros también nos debemos detener a ver qué nos pasa, detenernos frente a esta emoción que también se nos puede presentar, poder ponerle nombre, poder decir, bueno, hasta acá llego, no puedo con todo, porque esto es también lo que le estamos transmitiendo a nuestro hijo o hija. Esto de que no puedo con todo, también le transmitimos de que él o ella puede no poder con todo y que es sumamente valioso, ¿sí? Eso sí me Sí, parece importante que lo podamos tener en cuenta. la comunicación como herramienta fundamental, la comunicación emocional y la comunicación de todo. Bueno, de hecho la posibilidad de anticipar, no solo de decir lo que está pasando, sino anticipar lo que viene es fundamental también en la comunicación. Anticipar que vamos a hacer, por ejemplo, dentro de un rato vamos a hacer la tarea. Le estoy claramente avisando lo que viene. Eso le permite dos cosas. Uno, comprenderlo, razonarlo e incluso decirme que no quiere, que no le gusta. Y eso ahí podemos llegar a un acuerdo, podemos negociar, podemos ver cómo le puedo proponer la técnica del boleto, que es, bueno, mira, para poder ganarte el boleto para jugar o para ir a comprar a no sé dónde o para ir a dar una vuelta, vos tenés que hacer la tarea, por ejemplo. Es una manera también de que haya interés, y esto volvemos a lo de la emoción y la necesidad de que el interés esté presente a la hora de hacer la tarea para poder lograrlo. Esa, primero, la anticipación bien clara a nivel cognitivo le permite comprender. Y a nivel emocional, cuando yo sé lo que va a pasar, me puedo tranquilizar. Si yo de repente estoy en una situación que no entiendo, que no sé qué va a venir, que de repente puede pasar cualquier cosa, me pueden salir con un martes 13, yo me pongo nerviosa. Y si me pongo nerviosa, no puedo concentrarme. Entonces la anticipación es fundamental para poder comprender todo lo que pasa y lo que viene. Tiene muchísimos beneficios en ese sentido. Y a la hora de hacer la tarea es muy importante, porque si de repente estaban jugando y yo no le avisé que va a dejar de jugar para hacer la tarea, entonces probablemente se enoje muchísimo. Ahora, si yo ya le avisé y todos los días es más o menos igual, ya nos vamos a meter en rutina, entonces ya sabe que va a tener que dejar de jugar cuando la aguja grande llegue al 5 y vamos a hacer la tarea. Se puede enojar, seguro, pero ya lo está pensando, no es algo que no previó. Entonces, por eso está súper bueno anticipar siempre. Por supuesto. También algo que me parece sumamente importante en este contexto es el tema de los límites, que muchas veces me lo han preguntado. Con respecto a esto, a ver, tenemos que tener en cuenta que los límites no son algo que el adulto impone y que ni tampoco es que niño, niña, adolescente lo va a adquirir por sí solo, ¿sí? Entonces esto es un trabajo que se va haciendo en conjunto. ¿Cómo lo vamos logrando? Con un tiempo compartido, a través del juego y sobre todo del diálogo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el adulto no va a ser el que va a imponer esto que yo quiero que haga, porque lo estamos ubicando a este niño o niña en una situación totalmente pasiva. ¿Por qué me gusta hablar de los límites? Porque muchas mamás en esto de ir trabajando el tema de las escuelas me dicen, y lo tuve que retar, lo tuve que castigar. Y, a ver, en esto sí me interesaría... También ¿Cómo? le tuve que dar un chirlo, lo escucho mucho, el llegar al golpe físico. Totalmente. A mí todavía no me lo han dicho porque, bueno, en eso por ahí omiten algún tipo de información, pero sí el tema de los retos y los castigos. Como, por ejemplo, yo les digo, quiero hablar con él para ver cómo está castigado, no puede agarrar el celular. Entonces, esto uno lo escucha mucho. ¿Qué pasa con los retos y los castigos? En cierta manera, le estamos mostrando una situación de superioridad. Yo mando, las cosas se hacen así, y como dijimos recién, los límites no los tenemos que ubicar a los niños o niñas en una situación de inferioridad. También le estamos mostrando de que la violencia es la forma de salida de resolver esto que está pasando, ¿sí? Entonces, también esto lo tenemos que tener en cuenta para el momento, a ver, no tenemos que retar, ese es el fin, ¿sí? Y sobre todo, estamos faltando a una norma básica del límite que es el respeto. Si el niño o niña se siente respetada,
va a aceptar los límites, ¿sí? A ver, lo importante de los límites, ¿cuál es? Que los que puedan ser hablados, consensuados, y que no sea una imposición, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar esto? Por supuesto de que tenemos que ofrecerles posibilidades, porque en esto de hablar o en esto de ir consensuando, podemos ofrecer posibilidades y también escuchar qué surge del otro lado, ¿sí? En esto también ofrecer posibilidades en cuanto al espacio que vamos a utilizar para hacer las tareas, en cuanto al tiempo que le vamos a dedicar a esto, al horario, quiénes van a estar presentes. En esto me parece importante destacar también como decías recién, esto de la anticipación, de que podamos ir sabiendo esto que va a pasar. Ir respetando también los tiempos, porque por ejemplo me dicen, bueno, que el niño o niña se pone a llorar porque no le salió esto, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, pero dijimos que lo íbamos a hacer ahora. Bueno, en esto también nos tenemos que flexibilizar un poco, ¿sí? Ya. Si me está expresando de que no lo puedo hacer ahora es porque hay una necesidad, hay algo que está pasando, y en esto también escuchar también las emociones o lo que va surgiendo, que hacen que hoy no lo pueda hacer. Y por más que insistamos, por más que impongamos, o por más que retemos o castigamos, no vamos a lograr que lo haga, porque también se produce un bloqueo, ¿sí? Entonces es imposible de que en toda esa situación se produzca algún tipo de aprendizaje. Y como regla básica no retamos ni castigamos, sino que ofrecemos posibilidades, escuchamos, guiamos, y no nos ponemos en esta situación de superioridad. Yo soy tu papá y tenés que hacer lo que yo digo, yo soy tu mamá y esto se hace así. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque en realidad todas estas cosas que vamos transmitiendo es lo que este niño, niña, adolescente va a ir aprendiendo y va a ir utilizando en su entorno, ¿sí? Entonces en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Y aparte es un mensaje contradictorio. Si yo pongo a mi hija en un lugar pasivo, de vos tenés que hacer lo que yo digo y no podés pensar diferente o tenés que hacerme caso, entonces ¿cómo voy a después decirle que tiene que activarse para hacer la tarea? O sea, ¿le permito autonomía y le permito toma de decisiones o no se las permito? El gris, que existe, por supuesto, y va a existir siempre, es difícil de comprender y de manejar. Entonces está bueno que yo realmente le permita expresarse, le permita autonomía, le permita negociar, le permita, obvio que no voy a negociar igual con una niña de 3 años que de 16, más vale, depende del desarrollo y de la situación en la que estén. Y de hecho incluso también se pueden negociar las rutinas, la rutina es fundamental para disminuir la ansiedad, para comprender lo que viene, lo que va a pasar. Y también podemos decir, bueno, ¿cuándo querés hacer la tarea? ¿La querés hacer en la mañana? ¿La querés hacer en la tarde? ¿Querés hacer matemática hoy, lengua mañana? Por poner un ejemplo. Es una forma de conocer lo que viene, de anticipar y de ordenar. Y en ese orden también podemos tomar decisiones. Mi hija puede tomar decisiones y decidir qué quiere, o decirme que no. Y en esto, en las rutinas, hay dos cosas muy importantes que me parece que tenemos que tener en cuenta, y es que no importa tanto el horario de las cosas o de cuándo pase, sino el orden. Como, bueno, nos levantamos más o menos a esta hora, bueno, después de levantarnos desayunamos, después de desayunar hacemos la tarea o jugamos, después de esto almorzamos, nos bañamos, dormimos la siesta. Más o menos saben lo que viene, eso disminuye la ansiedad, permite pensar, y es una manera también, si todos los días más o menos la secuencia es la misma, es una manera como no explícita de anticipar, ¿no? Como podemos anticipar diciendo lo que va a pasar o podemos anticipar con las rutinas, que es una manera, si ya sabe lo que viene, porque todos los días pasa lo mismo, no se lo tengo que decir, con estimulando los sentidos, por ejemplo, con la aromaterapia, con la música, no sé, permitiéndole que juegue con agua, por ejemplo. Todo eso, cuando forma parte de la rutina, además manda un mensaje un poco más inconsciente de que algo viene. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, le pongo aceite de menta, aceite esencial de menta, que ayuda a la concentración, entonces ya le digo, inconscientemente le estoy avisando, bueno, él lo va a entender inconscientemente, yo lo hago consciente de que va a hacer la tarea en un rato. Entonces quizás le mandé 3 estímulos distintos, porque es la rutina, porque le puse menta y porque puse música de Mozart, y ya sabe que es momento de hacer la tarea. Puede enojarse y decirme que no, pero ya está tan avisado que es como que se va entregando a la cadencia de la rutina, y es una maravillosa oportunidad también para aprovecharla y utilizarla a nuestro favor.
Por supuesto. Y también en esto, y como en esto de que venimos charlando, también es importante la autonomía, tener en cuenta de que la autonomía en cierta manera es como actuar en forma más independiente, de una forma más libre, quizás a través del propio deseo. Y en esto también se va a ir dando a medida que el adulto y el contexto donde se mueve este niño, niña o adolescente lo vaya permitiendo, ¿sí? Entonces esta autonomía la podemos ver a través de que puedan elegir, de que puedan hacer, rehacer las cosas, que puedan probar, de que puedan pensar, equivocarse, volver a repensar. Y en esto sí me parece importante en el tema de la escuela, en esto de poder pensar y repensar, de que le podamos permitir que en esto puedan equivocarse, que pueden equivocarse y está bien que se equivoquen porque va a pasar y porque dentro del proceso de aprendizaje esto se va dando y es parte del aprender el equivocarse. Entonces, quizás esto que no pudo hacer hoy lo pueda hacer mañana o quizás dentro de 2 días, pero porque la situación y lo que se fue dando permitió de que ese aprendizaje no se adquiriera hoy, pero se adquiera dentro de 2 o 3 días, ¿sí? Y es importante en esto de que le permitamos que haga su propia experiencia en función de esto, ¿sí? De que pueda ir probando, y en esto también de lo que hablábamos recién, de que podemos probar de qué se va a hacer, por ejemplo, lengua hoy, matemáticas mañana, porque también en esto de decidir, también tiene mucho que ver con el deseo que hay, o en esto de elegir, bueno, la verdad que hoy no tengo ganas de sumar, y quizás sí tengo ganas de ver verbos y sustantivos. Entonces, bueno, en eso también tenemos que dar la puedan elegir y también confiar en esta decisión, que es la decisión más sana que está tomando este niño o niña. Sí, sí, totalmente. Yo quería agregar una cosa más sobre nuestro comportamiento como personas adultas a la hora de hacer la tarea, más allá de todas estas estrategias y la necesidad de todo el tiempo ser conscientes de cómo nos estamos sintiendo, porque probablemente vayamos a transmitir esas emociones. Me parece muy importante también cómo juegan las palabras que usamos y las expectativas que tenemos. Por ejemplo, y esto lo he escuchado, ¿no? Así que tengo de primera mano, sos un bruto, ¿cómo no vas a saber cuánto es 3 por 5? ¡Chao! Le metí el bruto en la cabeza y ya es bruto, y va a ser bruto, porque los niños y las niñas, quiero que bien interpreten esto que acaba de decir, los niños y las niñas, durante todo su proceso de desarrollo, van construyendo su identidad. Y en esto necesitan que las personas de referencia, que en general son mamá, papá y los seres más cercanos, les digan quiénes son, les devuelvan la propia imagen. Y cuando la persona que más amo y que me sostiene la vida me dice que soy una bruta, y yo tengo que ser una bruta porque tengo que permanecer. Es un juego más inconsciente, ¿no? Entonces, voy a ser bruta. Y entonces no voy a saber cuánto es 3 por 15. O las expectativas, por ejemplo, las nenas son prolijas. Y pobre de vos, si no sos prolija, Marina. Pero si es un varoncito, bueno, los varones son más sucios, los varones. Entonces esta diferencia de expectativas puede generar diferencias para cada una, cada uno, e incluso diferencias entre hermanos. Y frustraciones y ansiedades totalmente innecesarias. O por ejemplo, sos un grosso, genial, nunca te equivocás, me encanta, le estamos metiendo una presión de que siempre lo tiene que hacer bien, impresionante. Entonces, sin querer, estamos generando que no se permite equivocarse, por ejemplo. Y sin querer estamos generando más ansiedad de la que queríamos. Entonces, a veces tenemos que repensar algunas prácticas o algunas cuestiones más inconscientes. Ah, este es igual que la abuela, no sé, unos errores de ortografía. Sí, en mi casa eso se repetía un montón. Como tu papá, que no tenés idea de ortografía. Y le permito la creatividad, le permito que hoy no sepa ortografía y mañana sí, porque le estoy como imponiendo así un mandato en el que le digo qué tiene que hacer y cómo tiene que ser. Sin querer, vamos marcando camino. De hecho, les recomiendo un libro maravilloso que se llama El poder del discurso materno, que habla muchísimo de esto y que es muy interesante. Y a la hora de hacer la tarea es importante tenerlo en cuenta. Buenísimo. Bueno, Pau, nos queda muy poquito tiempo, así que lo que podemos proponer es ir respondiendo algunas preguntas y en todo caso las preguntas que queden pendientes las vamos a ir respondiendo en Aucantún.
nos pueden buscar en aucantun.crianza en Instagram, y podemos ir respondiendo esas preguntas a través del feed, o también si nos quieren hacer preguntas en forma privada, también lo pueden hacer. En eso estamos a disposición. La idea también es poder ayudar y brindar esto que nosotros de alguna manera hemos ido también incorporando. Bueno, esta primera pregunta que vos dijiste, los juegos cuentan como descarga, los videojuegos. En esto, bueno, como dijo Pau, también tenemos que tener en cuenta de que los videojuegos, así como el celular y la tele, generan muchos estímulos. Entonces, en realidad estamos haciendo como una situación media contradictoria. Entonces, es importante de que si van, por ejemplo, a jugar a un videojuego o a estar expuesto a un celular, que sea lo menos posible. Y en esto yo siempre digo que no. Y muchos pacientitos no me quieren por eso, pero yo considero de que por ahí la lectura de un libro o jugar el juego libre de cualquier manera es mucho mejor que un celular o un videojuego. Me parece mucho más productivo y que ayuda mucho más al desarrollo intelectual. Bueno, después, acá tengo... Ay, perdón. Dale. No, seguí. Leo. ¿Cómo hago para que me preste atención cuando nos ponemos a hacer la tarea? Tienen 4 años, no es difícil, a lo mejor ver un video y uno de ellos vuela, no presta atención. La atención necesita del interés. Si no hay interés, no hay posibilidad de focalizar la atención. Entonces es muy importante que repensemos sobre todo esto que estábamos charlando. Quizás no le interesa. Y es difícil de decirlo, pero quizás no hay interés. A lo mejor poder pensar, poder ver yo como adulta el video antes, a ver de qué se trata y poder armar alguna historia que le genere algún tipo de intriga, por ejemplo, o poder proponerle algún juego antes para que relacionado con el video y después unirlo, hablar con la docente, comentarle que no le interesa también o quizás le cuesta mucho focalizar cuando se trata de determinadas cosas y buscar juntas una estrategia. Hay varias opciones, pero esto de volar en realidad, de no poder prestar atención, tiene mucho que ver con que puede ser el interés y también puede ser que hayan muchos estímulos en el ambiente o muy pocos, lo que hablábamos más temprano. Muchos estímulos es la tele prendida, mientras tiene que ver un video en el celular, música, que alguien esté haciendo ruido jugando al lado o hablando fuerte, que le estén moviendo la silla, o que, no sé, esté el perrito saltando al lado. Y quizás ese niño o esa niña no se puede concentrar con tantos estímulos. Otros sí, y quizás necesita más estímulos. No lo sabemos, porque esto es prueba-error en algún punto. Tenemos que conocer cuántos estímulos necesitan para sostener la concentración, cuánto movimiento, o si necesitan que de repente un vaso de agua en ese momento, o antes de ver el video irse a bañar. Hay que ver cómo le buscamos la vuelta y buscamos diferentes estrategias para que pueda focalizar la atención. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que me dicen qué recomiendan hacer si los niños no proponen juegos ni aceptan nuestras propuestas de juego. Bueno, primero que no sé dónde está la otra. Bueno, en esto del juego, sí, que ya lo dijimos, en cierta manera hay que incentivar el juego libre. ¿Qué significa el juego libre? De que, por ejemplo, nosotros podamos brindarle un lugar, un espacio y que tenga algunos juegos. A veces decimos que menos es más, mientras a veces más juegos tienen, por ahí la dificultad de poder elegir, pero está bueno de que brindemos el espacio. Sí me interesaría saber si en esta pregunta la edad que tiene, porque hay que ver también a qué la mamá llama esto de que no proponen juegos. Por ahí no aceptan los que nosotros proponemos porque no les interesa lo que estamos proponiendo, ¿sí? Pero sí estaría bueno de ver en realidad hasta qué punto es el no juego, porque capaz para el niño jugar es agarrar una lapicera y dar la vuelta, no sé, o mirar una lapicera, y para nosotros los adultos tenemos incorporado de que el juego es de otra manera, jugando con un autito, con una muñeca o con lo que sea. Entonces también en esto sí me interesaría, si después nos quieren preguntar bien en el privado, a qué también le llaman esto de no jugar, ¿sí? Porque es interesante saber que el juego se puede manifestar de muchísimas maneras, que siempre tenemos que propiciar el juego libre,
y en esto también no imponer el juego, sino brindar las posibilidades. Este niño o niña va a ir eligiendo de acuerdo a lo que desee, a sus posibilidades y a lo que se vaya dando. No, y además esto de el aburrimiento, cuando los espacios, las propuestas y las personas se mantienen estáticas y es más o menos lo mismo, entonces se pierde el interés porque no hay nada nuevo, o si, no sé, quieres jugar con los tuppers de la alacena y no se lo permito, entonces lo nuevo lo bloqueo. Es importante que repensemos en realidad qué tipo de espacio estamos proponiendo y por qué se aburren. Un niño en general no se aburriría nunca, y un adolescente más o menos, depende de la situación. En este momento específico, quizás un poco más. Pero bueno, seguimos porque Bien. no vamos a alcanzar. Eh, Hagamos una más y las próximas las podemos responder en el Instagram, si te parece, porque ya no llegamos. sí, dale. A Nos ver, quedan 2 minutos. puede ser que una forma de ansiedad sea gritar. ¿Cómo hago para que lo haga todo el día? Me mata los oídos. Podemos proponer esto que decíamos en algún momento, proponer diferentes espacios, diferentes formas para que descarguen la ansiedad. Claro que una forma de resolver es gritando, como puede ser pegando, como puede ser corriendo. Podemos generar espacios de disminución de la ansiedad, como la danza, esto que charlábamos, proponer más temprano, proponer diferentes formas para disminuir la ansiedad, para que el gritar no sea el único recurso que tenga. No bloquearla, porque es la manera que encontró, sino decirle, entiendo que estás nerviosa, podemos hacer otras cosas para que te sientas mejor y proponerles alternativas. Perfecto. Bueno, no sé, Pau, si vos qué decís. Tenemos muchísimas preguntas, pero ya no nos queda tiempo. Sí, ya estamos. Bueno, de todas maneras, las que quedaban, algunas estaban relacionadas y, y bueno, hay algunas muy particulares, como una pequeña que, ¿cómo hacemos a niños que les falta aprendizaje y van a la fono? Quizás esas cosas es muy difícil contestarlas en este espacio, pero bueno, muchas gracias, les esperamos en Aucantún Crianza, aucantún.crianza, ahí subimos muchas cosas todo el tiempo y también estamos súper disponibles para responder sus preguntas, tenemos como, bueno, muchas ganas de generar este espacio, teníamos y las seguimos teniendo para poder aprender juntas, porque sobre el desarrollo y la crianza es un constante aprendizaje. Así que... Totalmente. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Y bueno, nos siguen por Cantún y van a tener bastantes novedades en estos días. Te tenemos que anticipar, que van a haber novedades. Sí, muchas. Así que bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a la gente. Adiós. Adiós, gracias Andes Salud también, que nos invita Por siempre. supuesto, gracias Andes por darnos el espacio. Listo.